Sean todos bienvenidos a este canal de manualidades. El día de hoy les quiero enseñar a hacer esta muñequita. Es fácil, rápida. Aquí tengo otra. Y las podemos hacer con materiales que casi siempre tenemos en casa. Y las podemos utilizar para muchas decoraciones o regalos. Para comenzar vamos a necesitar un trozo de alambre largo. Este es aproximadamente calibre 20 y mide aproximadamente unos 29 centímetros de largo. Un trozo más pequeño que mide 10 centímetros. Una bolita de madera, esta mide aproximadamente 12 milímetros. Si la encuentran más grande, no hay ningún problema, queda mucho mejor. Unos trozos de hilo número 4, miden 23 centímetros. Que estos los vamos a utilizar para el cabello. Pero pueden utilizar cualquier tipo de hilo, lana, lo que ustedes tengan. Puede ser más delgado o más grueso, no importa. También voy a usar este, que es el mismo número, en color crema o beige, que lo voy a utilizar para cubrir todos los alambres. Lo primero que vamos a hacer es tomar el alambre más grande. Lo acomodamos así que esté parejo. Cuando estemos seguros que está parejo, lo vamos a doblar. No es demasiado duro, pero sí, para doblarlo con los dedos cuesta un poquito. Y lo vamos a cerrar. Nos va a quedar algo así. Traten que les quede exacto aquí en la parte de abajo, si no les va a quedar una pierna más larga que la otra. A continuación, lo volvemos a abrir y vamos a colocar todos los hilos. Los llevamos hasta atrás y le calculamos que nos queden más o menos parejos. No tiene que quedar exacto porque esto luego lo podemos cortar y emparejar. Ya lo tenemos así. Ahora lo pasamos por aquí, por la bolita de madera. Y vamos a tratar de alarlo lo más que se pueda. Que quede el alambre bien pegado a la bolita de madera. Se pueden ayudar empujándolo por aquí, por la parte de atrás. Cuando lo tengamos listo, tomamos primero este hilo y vamos a dar unas cuantas vueltas. Así nos aseguramos de que ya no se mueve la bolita. Le vamos a dar unas cuantas vueltas. Las primeras se van a pasar para adentro de la bolita de la madera, pero ya cuando lleve varias, ya se va a crear ahí un tope y ya no va a caminar más. Cuando ya estemos seguros de que no se mueve la bolita de madera, vamos a enrollar solo un pequeño espacio para el cuello y colocamos el próximo alambre. Ya tenemos el espacio aquí para el cuello. Ahora colocamos el alambre que va a simular los brazos. Nos aseguramos de que esté lo más centrado posible. Si quieren lo pueden medir para que sea más o menos el centro o solo le calculan ahí. Cuando estén seguros, vamos a hacer unos nudos así para fijarlo un poco. Ya que lo tenemos fijo, ahora comenzamos a enrollar. Vamos a ir enrollando lo más pegado que se pueda hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final vamos a colocar un punto de silicona caliente para que no se despegue. Ya nos queda este pequeño trozo de alambre. Ahora ahí colocamos la silicona caliente y vamos a enrollar encima. Así con esto nos aseguramos de que ya no se nos va a despegar. Ahora vamos a enrollar todo hasta atrás y hacemos lo mismo con el otro lado.
Una vez terminamos de enrollar los dos brazos, yo le voy a dar una tercera vuelta para que queden más gruesos. Y antes de eso, tomamos la pinza y hacemos un pequeño doblez hacia adentro para darle la forma de las manos. Lo doblamos un poquito y ahora comenzamos a dar la otra vuelta. Vamos a enrollar de esta forma. Colocamos un punto de silicona caliente y nos volvemos a regresar y repetimos exactamente lo mismo con el otro brazo. Esta va a ser la última vuelta y vamos a repetir esto hacia abajo. Terminamos los dos brazos, así nos quedan. Ahora vamos a enrollar aproximadamente unos 2 centímetros que pertenecen al cuerpo y lo otro son las piernas. Aquí vamos a enrollar los dos alambres juntos. De esta forma, lo más pegadito que se pueda. Como les dije, aproximadamente unos 2 centímetros o 2,5, depende de qué tamaño quieran el cuerpo. Ya cuando lo tengamos ahí, nos regresamos y seguimos enrollando. Esto lo vamos a repetir unas cuantas veces hasta que nos quede un poquito grueso. Terminamos de enrollar las piernas, los brazos, todo se hace exactamente igual hacia adelante y hacia atrás. Ahora voy a utilizar hilo de color rojo para hacerle en forma de un vestido. Lo vamos a ir enrollando en este lado y también parte de los brazos para crear una forma de una manga, algo así. No lo voy a hacer demasiado larga la manga, solo un poco. Un par de vueltas, cruzamos hacia el otro lado y repetimos. Nos aseguramos de que más o menos nos queden pareja. Nos volvemos a regresar y cubrimos un espacio aproximadamente hasta esta parte para simular el vestido. Terminamos de enrollar esta parte que significa la blusa en color rojo y ahora voy a utilizar una rosa también en color rojo un poquito más oscuro. La vamos a desarmar y ordenamos los pétalos en el mismo orden que están, de pequeño a grande. Vamos a hacerle un corte en esta parte porque el agujero es muy pequeño y el cuerpo es más grande. Hacemos un corte así y luego en sentido contrario. Y ya nos va a quedar un agujero grande. Ahora juntamos así las piernas. Las pasamos por el agujero y corremos la flor hasta donde la vayamos a colocar. Perdón, esta es la última. Vamos a comenzar con la más grande, que es la primera. Como esta solo tiene 3 pétalos, vamos a hacer un corte así en cada pétalo. La colocamos y en la parte donde creamos que lo vamos a dejar, ahí colocamos un poquito de silicona caliente para que se quede pegada. Vamos a repetir con el segundo, el tercero
y el último. Terminamos de colocar los pétalos, así nos queda. Ahora voy a utilizar un pedazo de cinta de esta que simula perlas para pegarla aquí, en esta parte, cubrir las imperfecciones de los pétalos y nos queda como decoración. Vamos a pegarlo también con silicona caliente. Esto tiene agujeros, así que deben tener mucho cuidado porque se pasa la silicona caliente de un lado al otro y se pueden quemar. Vamos a esperar que seque, luego cortamos al ras y pegamos el otro lado. Ya tenemos decorado toda esta parte del vestido. Coloqué 2 perlitas por separado para darle la forma de 2 botones. Ustedes lo pueden decorar a su gusto. No tienen que ser exactamente así ni al mismo color, solamente es la idea de cómo hacerlo. Ahora vamos a tomar un trozo de hilo negro y vamos a cubrir solamente esta parte de aquí para darle forma de zapatos. Podemos pegarlo así con silicona caliente y después vamos enrollando hasta cubrir solo la parte más gruesa y un poquito hacia arriba para simular zapatos. Colocamos así. Primero pegamos el hilo con cuidado. Ahora le colocamos en la parte de atrás. Y comenzamos a cubrir. Si se va moviendo, vamos colocando algunos puntos más de silicona hasta cubrir todo el espacio de color blanco. Una vez terminamos los zapatos, la ropa, y ahora solo nos queda acomodar el cabello. Voy a sacar aproximadamente unos 3 hilos aquí enfrente, que los voy a utilizar para amarrar en la parte de atrás. Vamos a separarlos hacia el frente. Y en la parte de atrás vamos a colocar silicona para pegarlo. Colocamos así. Ahora bajamos el cabello, lo vamos a presionar unos segundos porque tarda un poquito en secar. Cuando estamos seguros que está seco, miren, ya nos quedó pegado. También lo pueden hacer en los costados. Con estos 3 hilos voy a hacer una pequeña trenza. Como el hilo es negro no se ve muy bien, pero estamos haciendo una trenza como la que hacemos en el cabello. Solo un trocito que lo vamos a sujetar así hacia atrás y hacemos lo mismo con el otro lado. Cuando los tengamos, los amarramos en la parte de atrás. Después de terminar todo el cabello, ya lo acomodamos. Coloqué un cordoncito de hilo rojo en esta parte para que le combine con la blusa, pero todo esto es opcional. Ustedes lo decoran como ustedes gusten. Ya tenemos listo, cortamos el cabello al largo que más nos guste. Ahora solo nos va a quedar hacer los ojos y la boca. Vamos a usar marcador permanente. Yo voy a estar utilizando este que es bastante grueso, es muy difícil. Si ustedes tienen uno de punta delgada va a ser muchísimo más fácil. Vamos a hacer ahí un punto para cada ojo. Voy a tratar que me quede pequeño. Una cejita.
Y ahora hacemos la boca con el color rojo. Algo así. No soy muy buena pintando ojos y boca, pero bueno, esa es la idea. Así es como nos quedan. Ya lista, acomodamos los brazos a nuestro gusto, porque como es de alambre podemos darle la forma que querramos. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.